Las lágrimas de Charlton Heston en la escena más emotiva de la película no eran actuadas. No, para nada. Su compañero de reparto acababa de confesarle un secreto terrible y moriría solo 12 días después de terminar el rodaje. Bienvenidos a Entre Líneas, donde desvelamos las historias que se esconden detrás de la pantalla. Hoy nos metemos de lleno en los secretos de Soylent Green. Conocida aquí como Cuando el destino nos alcance, de 1973. La premisa, ya es un clásico de la ciencia ficción. Estamos en Nueva York, año 2022. Un Nueva York asfixiado, con 40 millones de habitantes, un calor perpetuo por el efecto invernadero y una contaminación que lo cubre absolutamente todo. Y no hay comida natural. La mayoría sobrevive con unas galletas procesadas de una corporación, Soylent. Ahí entra el detective Robert Thorne, que es Charlton Heston, investigando el asesinato de un ejecutivo de esa misma compañía. Y sin saberlo, está a punto de descubrir una verdad. Una verdad terrible. Tan terrible que cambia por completo su mundo. Y también, yo creo, la nuestra como espectadores. Vamos a empezar por el casting, que ya de por sí tiene miga. Hoy es imposible imaginar a otro actor en ese papel, pero Charlton Heston no fue la primera opción. Ni de lejos, vamos. Los productores, según se cuenta, buscaban un perfil más rudo, más crudo. ¿Y en quién pensaron? Pues pensaron en gente como George C. Scott o Burt Lancaster, pero ambos lo rechazaron. Claro, es que Heston venía de ser el héroe épico. Era Ben-Hur, era Moisés en los 10 mandamientos, y él mismo en sus diarios decía que estaba deseando quitarse ese traje. Totalmente. Buscaba un papel más terrenal, un hombre normal superado por las circunstancias. Y Soylent Green fue, su oportunidad. Y esa sensación de decadencia, de un mundo que se acaba, no era solo del guión, ¿verdad? Para nada. Era un reflejo de la realidad del propio estudio. La Metro-Goldwyn-Mayer, el gigante de Hollywood, estaba en una crisis financiera brutal. Ya. Estaban vendiendo partes de sus platós, subastando atrezo histórico para no quebrar. La película, de hecho, se rodó en el último gran plató de la MGM. Justo antes de que lo demolieran. Exacto. O sea, la sensación de fin de una era no era solo ficción. El propio estudio se estaba desmoronando. Es increíble, es como una capa de significado más. Están rodando el fin del mundo en un lugar que literalmente está a punto de desaparecer. Y en medio de esa decadencia, de ese fin de ciclo, la película fue pionera en algo. El videojuego. El videojuego. En el lujoso apartamento del ejecutivo asesinado vemos a su acompañante jugando. Es el Computer Space, una máquina arcade de 1971, diseñada por Nolan Bushnell. El futuro fundador de Atari, nada menos. Y esta es la primera vez en la historia que un videojuego comercial aparecía en una película de Hollywood. Un detalle que en su momento, claro, era pura vanguardia, era casi futurista. Claro, y era una forma muy sutil de marcar esa brecha social. La élite tenía acceso a esa tecnología mientras la gente se mataba en la calle. Pero aquí es donde la producción se encontró, con la cruda realidad de su propio material de origen. Aquí se complicó la cosa. El título original de la novela en la que se basa es Hagan sitio. Hagan sitio, de Harry Harrison. Un título que a la MGM le pareció terrible. Horrible. Temían que el público lo confundiera con una comedia de situación muy popular de la época que se llamaba Make Room for Daddy. Vaya. Así que lo cambiaron por Soylent Green, algo que el autor Harry Harrison detestó profundamente. Y no fue lo único que detestó por lo que parece. No. De hecho, el propio término Soylent fue una invención de Harrison para su libro. Era una contracción de soy, de soja, y lentils, lentejas. O sea, que en la novela la comida sintética era de origen vegetal. Exacto. Fueron los guionistas quienes decidieron que el nuevo Soylent verde, el producto estrella, vendría del plancton de los océanos. Y a Harrison esto le pareció ridículo. Absurdo. Argumentaba que el plancton es microscópico, que no se podía pescar para fabricar galletas a esa escala. Científicamente no tenía sentido para él. Y esto nos lleva a algo que, nadie esperaba. Un enfrentamiento directo entre el autor y la adaptación. Totalmente. Harry Harrison llegó a decir que la película había destripado su libro. Es que su obra era una advertencia sobre la superpoblación. No había ni canibalismo ni conspiraciones. Claro, él consideraba que el giro final era un golpe de efecto, puro sensacionalismo, que le quitaba fuerza al mensaje original, al mensaje importante.
También criticó mucho la idea de las mujeres mueble, estas jóvenes que se asignaban a los apartamentos de lujo. Sí, lo consideraba sexista y irrelevante para la trama. No estaba en su libro y no aportaba nada a su denuncia social. A pesar de todo el enfado, Harrison estuvo en el rodaje. Sí, estuvo. Se cuenta que repartía copias de su libro entre el equipo para que entendieran de dónde venía todo. Y reconoció una cosa, ¿El qué? que aunque odiaba el guión, la película había logrado capturar a la perfección la atmósfera, la desesperanza, la degradación urbana. Eso sí que lo habían clavado. Y esa atmósfera se ve perfectamente en una de las imágenes más potentes de la película, los scoops. Uf, los scoops. Esos vehículos de control de disturbios que son básicamente camiones de basura modificados con palas frontales. Que recogen a la gente de las calles como si fueran desechos. La elección no es casual, claro. Es un símbolo de cómo el Estado considera a la población excedente, como simple basura que hay que gestionar. Y visualmente, la inspiración vino de disturbios reales de Detroit y Newark de finales de los 60. Exacto. Anclaron esa distopía en algo muy real. Y en medio de toda esa crudeza, hay una de las escenas más humanas, quizá la más recordada. Cuando Thorne lleva a su apartamento comida de contrabando. Eso es, un trozo de carne, una manzana, un poco de apio, y lo comparte con su amigo y ayudante, Sol Roth. La emoción de esa escena, la nostalgia, la camaradería, es increíble. Y fue en gran parte improvisada. ¿Sí? Tanto Charlton Heston como Edward G. Robinson sintieron que la historia necesitaba ese respiro, un momento de humanidad real. Y aquí es donde todo se complicó, donde la ficción se mezcló trágicamente con la vida real. Aquí es donde la historia da un giro tremendo. El actor que interpretaba a Sol Roth, la leyenda, Edward G. Robinson, guardaba un secreto devastador. Estaba enfermo. Muy enfermo. Padecía un cáncer de vejiga terminal. Y además estaba casi completamente sordo. Nadie del equipo lo sabía. Nadie. Dependía de audífonos ocultos y de señales visuales del equipo para poder actuar. Y aún así, fue un profesional absoluto. No faltó ni un solo día. Es que esto lo cambia todo. Su personaje, Sol, es la memoria de un mundo perdido. Es el que recuerda cómo era la naturaleza. Claro. Y la fragilidad que vemos en pantalla era real. La interpretación de Robinson no era solo actuación, era un reflejo de su propia condición. Y esto nos lleva a la curiosidad más potente, la que de verdad te cambia la forma de ver la película. La escena de la eutanasia de Sol Roth. Cuando decide volver a casa en ese centro gubernamental. Esa escena fue el último día de rodaje para Edward G. Robinson. Y él sabía que sería la última escena que interpretaría en su vida. Lo sabía. Y justo antes de rodarla se lo confesó a Charlton Heston. Le dijo que se estaba muriendo. Vaya momento. Imagínate. Cuando Heston interpreta la desolación de Thorne al ver a su amigo partir, sus lágrimas son auténticas. No lloraba por Sol Roth. No, lloraba por su amigo Edward G. Robinson. Estaba presenciando, sin que el resto del equipo lo supiera, la despedida real de una leyenda de Hollywood. ¡Qué fuerte! Edward G. Robinson falleció apenas 12 días después de terminar la filmación. ¿Nunca llegó a ver la película terminada? Nunca. La escena, que ya de por sí es desgarradora, se convierte en un testamento. No es solo la muerte de un personaje. Es el adiós de un actor a su arte, filmado para la eternidad. Exacto. Así que la próxima vez que se vea esa escena, hay que saber que las lágrimas de Heston no eran por un personaje de ficción, sino por la despedida real y sobrecogedora de una leyenda del cine. ¿Qué curiosidad ha impactado más? ¿O qué otra película esconde secretos tan potentes como esta? Nos lo pueden dejar en los comentarios. Desde el canal Entre Líneas os damos las gracias por acompañarnos. Y recordad que en nuestra área para miembros se puede encontrar contenido exclusivo y ventajas únicas.